La peor noticia en el partido contra el Eibar, sin lugar a dudas, fue la lesión de Luismi Sánchez y ahora se abre el debate, ¿debe o no salir el Málaga Club de Fútbol al mercado de fichajes? Pues hoy aquí en Proyecto Malaguista lo comentamos. Lo comentábamos precisamente en el post y aquí lo tenéis, justo un día después, el vídeo lo grabamos y es que, oye, hay que hablar de esa lesión de Luismi, un varapalo para el Málaga Club de Fútbol porque ya en pretemporada se escuchaba a alguien o alguno decir a veces, no, es que el Málaga no tiene un sustituto natural de Luismi. Y había quienes querían poner por ahí el nombre de Izan Merino, había quienes sacaban el nombre de Juanpe, pero sí que es cierto que quizá el perfil Luismi puro no existía en el Málaga, pero quizás no urgía tanto como para salir al mercado de fichajes y se priorizaban otras posiciones. Pero claro, si ahora te falta Luismi, hay que preguntarse, ¿debe salir o no el Málaga Club de Fútbol? Antes de nada, ¿qué tiene Luismi? Que es lo que alguno puede estar preguntándose, aunque yo creo que ya a estas alturas todo el mundo lo ha leído, y es varias fracturas maxilofaciales que le harán pasar por quirófano. Ya se están hablando de 2-3 meses, por ejemplo el compañero de Radio Marca Málaga, Juan G. Fernández, hablaba de 2 meses, veremos cuántos van a ser, si terminan siendo más, si terminan siendo 2, o a lo mejor un poquito menos, pero lo que damos por seguro es que vamos a perder durante un tiempo considerable a Luismi Sánchez, David. Es que suena fatal el parte médico, ¿eh? Tú lo lees así y entre que ves el golpe, porque yo en directo es verdad que en el estadio no parecía para tanto, por lo menos es verdad que yo estoy en una zona bastante lejana a donde sucedió, pero no parecía para nada pues algo grave, ¿no? Pues además parecía que había un jugador rivales un poco en medio y tal. Pero luego te pones a ver la repetición y sí que es verdad que choca contra Montero, que el hombre también tiene que ser de hierro porque aguantó el tipo y es verdad que estuvo así un poco medio mareado, pero sí que luego se recuperó. Es una faena. Yo creo que Pellicer, si la gente escucha un poco el extracto de Pellicer en la rueda de prensa, yo creo que te entra el bajón porque entiendes y te dice, te explica muy bien lo que significa el Luis para este equipo. Yo creo que además se vio también en el partido, ya no solo porque cuando se fue, pues el Málaga perdió un poquito de esa agresividad, fuelle y energía que te da Luismi, sino porque tuvo que cambiar prácticamente el dibujo, ¿no? Yo creo que eso también explica un poco lo que es para el Málaga. Entonces, pues evidentemente a partir de ahí es una faena, porque yo creo que aunque Juanpe sea a priori el parche, porque yo creo que el Málaga había aceptado un poco eso, ¿no? Que en caso de que no esté Luismi, pues oye, tenemos ahí el parche con Juanpe. Pero yo creo que lo que hemos visto de Juanpe, evidentemente, no te da para jugar con un parche 3 meses. Entonces, pues ahí está el tema. Necesita un jugador, sin duda. El Málaga, ahora abriremos también ese debate. Yo lo vi también en directo, desde tribuna más o menos. No me pareció tanto, pero claro, al fin y al cabo, la cara es tan delicada que a la mínima que tienes un golpe algo más duro de lo normal, pues pasan estas cosas, ¿no? Y con la mala suerte de que uno de los jugadores más importantes del Málaga, por no decir que más, ¿no? En el centro del campo, pues se va a perder bastantes meses. Va a ser una baja importante, ya en pretemporada se ha notado, de hecho los partidos que pierde el Málaga es precisamente sin Luismi Sánchez en el terreno de juego, y al fin y al cabo estaba siendo un jugador capital, ¿no? En este planteamiento ya de Pellicer, en lo que hemos visto en pretemporada y lo que se supone que íbamos a ver también en este inicio liguero, y más teniendo en cuenta, ¿no?, ese cambio que ha habido de formación, ese tribote que hemos visto también en estos partidos de pretemporada y que vimos también en el inicio de partido en el encuentro ante el Eibar. Y bueno, es una baja que yo creo que necesita sustituir, porque sí, tienes a Juanpe, pero ya sabemos que el nivel de Juanpe, quizás como parche, como bien dice David, puede servir para un par de partidos, pero para mantenerlo durante 2, 3, 4 meses, esperemos que sea lo menos posibles, pues no creo que vaya a ser suficiente. Y ya no solo eso, sino que también puede pasar otras lesiones, que esperemos que no, por supuesto, pero puede haberlas, y ya te quedas a cuadros, ¿no? En caso de que pase eso. Tienes 2 semanas, es complicado, porque también lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, cuando se fue Manu Molina, es complicado encontrar ese tipo de perfiles del centro del campo, ¿no? En un mercado de fichajes, pero bueno, el Málaga tiene que salir con todo, a peinar completamente lo que pueda peinar e intentar traer un refuerzo, porque sí, tenemos a Izan Merino, no es el mismo perfil, podemos incluso tirar de cantera, pero vuelvo a repetir, es una lesión, creo que no tanto de larga duración, porque no es que se vaya a perder toda la temporada,
pero es que hasta quizás noviembre no lo vamos a ver en el terreno de juego. Así que sí, yo creo que el Málaga debe salir al mercado. Y a eso sumarle algo que apuntaba por redes también David en su cuenta de Twitter, que del mes de septiembre, finales al mes de octubre, tienes el Mundial Sub-20, donde si tenemos en cuenta que Izan fue convocado al Europeo Sub-19, es probable, es posible que también vaya a ese Europeo Sub-20. Todavía no se ha dado a conocer la convocatoria, pero hay que contar con ello. Es decir, que si te quedas encima sin Izan Merino, que es el que entendemos que quizá puede tomar ese relevo o ese rol de Luismi, te quedas a cuadro. Pero bueno, haciendo por cierto referencia, o poniendo mejor dicho las palabras encima de la mesa a las que hacía anteriormente referencia David, lo que dijo Pellicer al finalizar el encuentro en rueda de prensa, dijo: Luismi para mí es el eje principal. Es un perfil que no tenemos, ya te lo está diciendo en la rueda de prensa de, oye, no hay nadie como Luismi, y además apuntaba que hace mejor a Izan. Teniendo en cuenta todo esto, Javi ya se ha adelantado, pero es que yo creo que la respuesta es de blanco y en botella, hay que salir al mercado de fichajes. No sé tú cómo lo ves, David. Yo creo que el hace mejor a Izan es... Izan puede jugar de 5, pero no es un 5. Yo creo que también es un poco eso, y yo pienso igual. O sea, creo que Izan pues te podría jugar prácticamente de todo en un 11, porque creo que es un jugador que entiende muy bien todas las posiciones y que tiene cualidades que yo creo que te puede cumplir prácticamente en todas, pero no vamos a ver al mejor Izan ahí seguramente, porque aparte no tiene a lo mejor esa agresividad seguramente que necesite un 5 a la hora de encimar arriba, presionar arriba y demás. Es otro tipo de jugador que te puede servir hasta que encuentres un sustituto de Luismi. Por supuesto, yo creo que va a jugar Izan seguro. Y seguramente pues por delante con Dotor, con Dani Lorenzo, los que sean, y te puede cumplir, pero no va a estar, o sea, no es la idea, ni debe ser la idea, y aparte es eso, que va a estar seguro un mes fuera, porque me juego la mano a que va a ir al Mundial, porque aparte era capitán con la Sub-19 y creo que el seleccionador va a ser el mismo, con lo cual seguro que el bloque de ese Sub-19 va a ir, el bloque por lo menos más gordo, quitando a 4 o 5 jugadores, así que seguro que va a ir. Y luego que, oye, que aparte del Mundial, Izan tiene un físico bastante privilegiado, que prácticamente en pretemporada se ha jugado partidos completos y no ha pasado absolutamente nada, pero oye, que al final cualquiera puede tener una mínima lesión que al final tantos partidos y demás, pues puede pasar. Entonces yo creo que allí Pellicer abrió claramente la ventana a, oye, hay que fichar sí o sí, o sea, hay que buscar alguna fórmula e incorporar a ese jugador que por lo menos te asegure esos meses. Ahora nos metemos con esto, pero no lo tenía pensado, la verdad. Se me acaba de ocurrir y os lo voy a plantear. Porque teniendo en cuenta que ha llegado Montero, que es un jugador que tiene una mejor salida de pelota, por ejemplo, que Einar, que también tienes a Alex Pastor, lo de los tres centrales no lo contamos como posible opción a parchear el tema este de Luismi. Y dejas, el medio, y dejas el medio del campo con Dotor, más, por ejemplo, Izan Merino, pero ya tienes el respaldo por detrás de tres centrales. Es decir, al final, Luismi lo que en muchas ocasiones te permite es que no se te rompa el equipo. Si tú metes tres centrales, a lo mejor uno puede quedar como líbero. Es que, Salva, ahí lo has mencionado, creo, y por ahí va la clave, parchear. Parchear, si se me lesiona Luismi 2-3 semanas, te lo compro. Te puedo comprar ese cambio de formación, te puedo comprar pues que haga, bueno, ciertas modificaciones que quizás no vaya a hacer que el equipo vaya a jugar de la mejor forma, pero bueno, teniendo en cuenta que es algo, un corto periplo de tiempo, pues te puede servir. Pero es que esto, como estamos comentando también, ¿no? Con el tema de Juanpe, te puede servir para 2-3 partidos, pero ya para 3 meses, que es lo que se está hablando, 2-3 meses, creo que ya me parece demasiado, y más teniendo la opción de poder fichar, que vuelvo a repetir también que va a ser complicado encontrar un perfil. O sea, yo creo que tenemos que asumir que encontrar un jugador que vaya a aportar exactamente lo mismo que Luismi va a ser prácticamente imposible, pero tienes la opción de tener un perfil más o menos parecido y no tener que tirar de esa fórmula, ¿no? De jugar con tres centrales, de tener que bajar, yo qué sé, ¿qué te digo yo? Dani Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Que lo estábamos comentando un poquito en el spot, que evidentemente medio centro ofensivo, que es media punta, pero bueno, que te puede actuar quizá en alguna ocasión también como medio centro. Creo que son esos parches y que no puede pasar de ahí, teniendo en cuenta que es que el Málaga se va a perder muchos partidos sin Luismi, que vamos a tener media primera vuelta. Sí, yo estoy un poco con Javi. Al final, yo creo que es otro tipo de parche, ¿no? Pues lo que comentábamos antes, de poner a un jugador ahí, lo puedes hacer. Jugar un partido con línea de 5, lo puedes hacer. Poner incluso que en pretemporada comentaba que algún central podría jugar ahí, que incluso lo comentó el propio Pellicer, lo puedes hacer. Que a lo mejor, oye, tú pones ahí a, me lo invento, a Alex Pastor y rinde,
pues sinceramente sería un golpe de suerte, pero lo normal es que no pase. Y al final, pues incluso cambiar el dibujo yo creo que te trastoca todo lo que habías planeado con el resto de posiciones, tu propio estilo de juego, porque no se puede jugar igual con 4 que con 5, eso es así. Y yo creo que cambia todo un poco. Entonces, lo más fácil, o por lo menos lo más lógico, sería buscar pues ese jugador que te cumpla un poco lo que sea Luismi. Evidentemente no va a venir un jugador que sea o mejor o igual que Luismi, eso también hay que tenerlo claro. Pero por lo menos que, digamos, no te haga mover las otras piezas y que cumpla lo mínimo que le pidas, porque seguramente será que no se parta el equipo, que corte jugadas cuando tenga que hacerlo y que sirva un poco de salida en muchas ocasiones. Cuidado porque con Nelson Monte pensábamos lo mismo, que recuerdo que además por el Discord te sacaron ese extracto a la luz, ese corte de no creo que venga nada que mejore o que iguale a Nelson Monte. Habrá que ver el nivel de Montero, pero es cierto que la primera vuelta de Montero con el Racing de Santander fue muy buena. Luego veremos cuál es el nivel suyo en el Málaga y además también venía rejuveneciendo plantilla. Antes de meternos con posibles nombres que nos encajarían para que llegasen al Málaga y que también la gente seguramente se estará preguntando, oye, ¿y quién podría ser, no? Esos nombres, no a nivel de información, sino a nivel de encaje. Luego habrá que ver por dónde van los tiros de la información. Yo os planteo otro debate. Ahora mismo el Málaga tiene 24 fichas. Damos por hecho que tiene 24 fichas en cuanto le haga ficha de primer equipo a Chupete, que el otro día no jugó, no llevaba todavía el dorsal 9, ¿no? Ahora ya todavía no lo llevaba, ¿no? No llevaba el dorsal 9, pero entendemos que cuando Chupete lleve dorsal número 9 ya es ficha de primer equipo. Rafa, veremos también qué es lo que sucede. Parece que el que se va a quedar sin ficha de primer equipo y va a ser con ficha de juvenil es Ochoa. A lo que yo voy con esto es, si solo tienes posibilidad de una ficha, ¿ustedes qué priorizáis? ¿El extremo del que se viene hablando tanto o el mediocampista ahora con esta urgencia que aparece de Luismi? Mediocampista, lo tengo claro. O sea, el extremo sí es cierto que como sustituto de alguno de los dos que tenemos allá arriba, pues también era importante, pero es que aquí ahora mismo se te cae el equipo completamente sin Luismi Sánchez. Por lo tanto, creo que la prioridad debe ser el centro del campo y no afinar en otras posiciones. Podemos también empezar otro debate, ¿no?, del tema de las fichas, pero bueno, eso creo que no pega ahora mismo en este vídeo, pero lo he estado leyendo, ¿no? Que Ramón, que Musa, que tantos jugadores estén ocupando esas fichas, pues quizá también dificulta mucho la planificación. Y si se hubiese previsto antes, no que tengas una lesión como la de Luismi Sánchez, pero sí es cierto que puedes tener, ¿no?, algún que otro contratiempo y quizás tener esas fichas libres, pues te hubiese cambiado mucho, ¿no?, la planificación ahora en estas últimas 2 semanas de mercado. Pero yo creo que ahora mismo la prioridad debe ser en el centro del campo, porque los extremos creo que es más bien buscar un jugador suplente y en cambio aquí tenemos que buscar, no sé si un titular, pero sí un jugador que no te desmorone el equipo. Yo creo que al final es una cuestión también matemática, ¿no? O sea, en el extremo, pues evidentemente tienes por lo menos para los dos titulares seguros, mínimo para otro suplente en uno de los dos costados. Y tienes a 2-3 jugadores que no son extremos, pero bueno, te podrían jugar un falsos extremos, ¿no? No sé, tipo Aaron Ochoa cuando jugáis alguna vez, Dani Lorenzo. Evidentemente no son extremos, pero te pueden jugar ahí. En la posición del 5 tienen varios que pueden jugar ahí, pero yo creo que ninguno es un 5. Entonces, yo creo que básicamente ese es un poco el criterio que debe seguir el Málaga. El tema de la ficha, a mí no me sorprendería que trastocase un poco el plan. Me refiero a jugadores que a priori van a tener ficha del primer equipo y que a lo mejor después de esto entiendan un poco al club y digan, pues oye, a lo mejor hasta enero entiendo que la ficha pues sea todavía la del filial. A mí no me sorprendería. Claro, porque ahí, por ejemplo, puede aparecer el nombre de Rafa o el nombre incluso de Chupete, que yo creo que a Chupete sí que le van a hacer ficha de primer equipo, pero a lo mejor Rafa, al que se hablaba que iba a tener ficha de primer equipo, no se le hace. Y también hay que decir una cosa, sacaba antes el nombre Javi tanto de Musa como de Ramón. Yo desconozco cuánto tiempo tienen todavía de baja, es decir, no sé si van a estar para el mes de octubre ya al 100% o se va a ir más hacia el mes de diciembre. Si es esto segundo, el Málaga con esto puede jugar, es decir, mientras tú tengas un parte médico que corrobore que ese futbolista hasta el mes de diciembre-enero no va a poder volver, estamos hablando de una lesión de 4 o más meses, vas a la comisión de la Liga, todo el mundo habrá leído esto en los últimos días en redes y en medios con el tema este de Ter Stegen, que cuántos meses iba a estar de baja. Pues si te dan 4 meses o más de baja, el Málaga tendría la posibilidad de inscribir a un futbolista gratis, podríamos decir. Te quiero decir, cambio una ficha y meto otra. Meter una ficha. Claro, problema, que en enero esto se te vuelve a presentar, porque vale, tú estás 4 meses sin la ficha de Ramón o la de Musa, pero en enero vuelven a contar como inscritos en el equipo y ahí ya tendría que hacer encaje de bolillos el Málaga. Dicho esto,
Veremos eso cómo lo soluciona el Málaga y si opta por el mediocampista y el extremo, solo por el extremo, solo por el mediocampista, pero nosotros vamos a plantear aquí unos buenos triples que nos gustan a nosotros. Bueno, porque esto es como cuando le dabas al ojeador del FIFA a buscar rápido, ¿sabes? Claro. Lo primero que haya visto por ahí, pues esto es un poco eso. Búsqueda rápida y puede que llegue una proyección de 96 de media o puede que llegue un veterano de 37 años que está por retirarse. A ver, nombres que bien estén sin equipo, bien su situación actual en sus equipos pues pueda ser algo compleja y estén buscando una salida, que se nos vienen a la cabeza. A ver, ¿quién quiere empezar? A mí David, es un exótico. Venga, pues vamos con los exóticos. Si queréis empiezo yo, venga. A ver, este es un poco exótico porque no es de España, pero sí que ha jugado pues, prácticamente toda su vida desde los 23, 24 años en España. Centrocampista, yo creo que te puede cumplir un poquito eso. Evidentemente no estará en su plenitud porque tenía 33 años, aunque bueno, es la edad también de Luismi, si no me equivoco. Eso es. Y de Jesucristo. O sea que- cuando murió. Lo que pasa es que Luismi, bueno, en lo físico, quitando un poco esto, pues la verdad que el tío es un privilegiado. Pero bueno, yo hablo de Darko Brasanac, que es un mítico de la liga. Ha estado Betis, Alavés, Osasuna muchísimo tiempo, Leganés ha estado en la última etapa, en primera división. El año pasado, por ejemplo, jugó 34 partidos, 19 como titular. En primera, En primera, diría que físicamente no pasa por lesiones de gravedad, o por lo menos lo que he visto, no lo he leído. Así que creo que, oye, estando libre y demás, no me parece mala opción. Sí que me parece raro que todavía no tenga equipo. No sé si es que porque todavía no se ha decidido y demás. Pero oye, yo creo que es una opción que por lo menos te asegura esa experiencia y ese pozo. A mí me gusta este nombre, de hecho estuvo en el Lega que asciende, el de hace 2 temporadas. Es cierto que en ese Lega juega mucho menos que en primera división, desconozco si era tema físico o era tema de que había otros futbolistas que partían con ventaja por delante suya, pero bueno, entendemos que hace 2 temporadas está en un Leganés hecho para ascender, asciende aunque no juegue mucho. El año pasado juega más en un Leganés que está hecho para buscar la permanencia, no la consigue. Yo creo que podría ser un nombre interesante para un Málaga que no está pensado para ascender de forma directa, está pensado para permanecer y que si suena la flauta, pues a lo mejor toque el playoff de ascenso, que estaría muy bien, sería increíble, sí, pero no está quizás tampoco construido para eso. Entonces, a mí no me parece mal este nombre que tira, David, me ha gustado. Pues este te va a gustar más. Exótico, ojo, Este te va a gustar más. Este es Pues fantasía. mira, si Fantasía. yo te digo Lorenz, ¿a Uf. qué te suena, Salva? A perfume, ¿eh? O de Lorenz, ¿no? O de Lorenz, ¿eh? Buen Pues en perfume. este caso es Lorenz Rosier, centrocampista que ha estado esta última temporada y la anterior en el Fortuna Sittard de la Eredivisie, que ha pasado también por Portugal, que ya sabemos que es un mercado que normalmente suele controlar el Málaga. Y lo que más me gusta, mide 1,90. Que a mí esto, para el tema del 5, me da seguridad. No sé a vosotros, pero a mí esto me gusta. Estoy viendo que es Y primo guapo. de Rosier, el que juega en Osasuna. Estoy viendo que viene de jugar 30 partidos en la primera holandesa. Aparte de haber estado también en Portugal hace unos años, como tú bien has apuntado, en el Estoril. Ostras. A ver, suena fantasía. No sé si es bueno o malo, pero suena a fantasía. Que por lo visto está un poco ahí plan B según he leído, del Valladolid, porque está un poco esperando a la Suer del Mirandés. Y lo tiene ahí medio apuntado y el Zaragoza se ve que también rondó un poquito el fichaje, pero de momento no se ha hecho. Pero oye, yo ahí lo apunto, jugador de 27 años. Está sonando. Vale. Está sonando para equipo de segunda división, con lo cual, oye, Y podría cuadrar. Tiene 27 años, o sea, no es mala edad, es muy buena, de hecho, creo. Claro, Brasanac sí que tiene 33, este tiene 27. Este te rejuvenecería a Luismi. No sé, o sea, no me parece mal. Claro, luego habrá que entrar a ver qué condiciones económicas pide, cómo es este chico en el día a día, que ya sabemos que el Málaga tiene muy en cuenta el tema de vestuario. Desconozco cómo juega, pues desconozco evidentemente cómo será en su día a día, pero bueno, no suena mal. Sería un fichaje exótico y un fichaje que, de hecho, que puede salir bien o puede salir muy mal, pero bueno. ¿Sería el único extranjero, puede ser? Desde la salida de Nelson. No, hombre, bueno, Aitán y Musa. Bueno, claro, Aitán y Musa, sí, claro. Claro.
Sí. Bueno, bien. Esto que le den la nacionalidad a los dos. No, porque claro, no había caído. Pero bueno, al final, mira, sin contar a gente de la casa que tienen la etiqueta de canteranos, creo que sí, ¿no? Serían los únicos extranjeros, sería el único extranjero, porque esto al final son chavales de la casa. Si contamos chavales que son de fuera. Sí, lo decía por el tema del idioma al final. Al final, bueno, Nelson portugués no importa mucho, ¿no? Pero... Sí, Rosier en francés, ¿con quién puede hablar? La rubia tendrá francés, del colegio. Oba. El B1 de francés. Hay que preguntarle. O de Lorenz, si lo o que le hagan el meme o de Lorenz. Con una fragancia, ¿no? Una fragancia, un carrito de colonia y o de Lorenz. Tiene que llegar. Bueno, ¿algo más, David, para proponer? No, así la búsqueda rápida, Vale. A mí me han llegado estos dos en el ojeador. Bueno, pues mi ojeador del Online Soccer Manager, yo no he sido en el FIFA, yo he sido en el Online Soccer Manager, me ha tirado dos nombres que serían uno de ellos a modo de cesión, que es Javi Serrano, jugador que pertenece al Atlético de Madrid, que tiene una temporada... ¿Por qué te ríes? A ver ya. Porque te has llegado con las pretensiones ya y todo, ¿eh? Cesión, sueldo... Claro. Directamente Salva está soltando el contrato, ¿sabes? El contrato es este. Yo ya le he dicho todo lo que quiero. Entonces, Javi Serrano, a ver, yo estoy tirando calidad de cedido, le queda un año de contrato. No sé si habría a lo mejor posibilidad de acordar algo con el Atlético de Madrid, club hermano en este verano, ¿no? Con lo de Adrián Niño, pues a lo mejor podemos llegar a algún acuerdo con ellos. Javi Serrano, que es un futbolista que en pretemporada está jugando poquito, hablaba con Jorge San Cristóbal, que se pasó por aquí a pues contarnos cómo era Adrián Niño como futbolista el día que fue oficializado, y me decía, Salva, no está jugando prácticamente en pretemporada, algunos minutitos, pero no está siendo titular de la partida para Fernando Torres. Entonces, no sé si esto es porque quizá Javi Serrano está pensando en que su nivel está por encima de Primera Federación y este año no quiere estar aquí, o es porque Fernando Torres piensa que su nivel está por debajo de Primera Federación y no tiene que ser titular por delante de los dos compañeros que tiene. Pero es un jugador que sí que tiene experiencia en segunda, en su momento estuvo en el Mirandés, también pasó por la Unión Deportiva Ibiza, es un jugador que ha debutado evidentemente con el Atlético de Madrid, así que yo creo que a modo de parche, porque claro, hay una cosa que tener en cuenta, y es que cuando vuelva Luismi, quizá entendemos que Luismi tiene que volver a ser el titular. Pues quizá este chico tú le puedes decir, tienes 3 meses para demostrar que eres el elegido, y si en esos 3 meses no ha terminado de darse la cosa, ya tienes de vuelta a Luismi. Y si cuando vuelva Luismi este chico lo ha hecho muy bien, pues oye, bendito problema tener ahí Sergio Pellicer, ¿a quién pongo? O si pongo a los dos, o cómo juego con esto. Entonces, uno de ellos es este, Javi Serrano. Y el otro me lo ha chivado el ojeador de David Picón. Me lo ha susurrado y me ha dicho, oye, De La Hoz no tiene equipo ahora mismo. Este es veterano también, le podrías hacer un contrato quizá de un añito a lo sumo 2. Es un jugador que creo que todo el mundo lo conoce, es César De La Hoz, de su pasado por la Unión Deportiva Almería. También estuvo el año pasado en el Real Oviedo, pasado también creo que en el Real Valladolid. Así que estos dos nombres podrían ser interesantes. Uno de 22 años, joven, el otro de 30 y no sé si 4. Es decir, ya es experiencia. Algunos convence más que otros. Puestos a elegir. Javi Serrano no le he visto demasiado, solo pocos partidos los que ha jugado con delante, que hay poco 33 más, años, pero... por cierto, tiene César De La Hoz, ¿vale? Que no... 33 para afinar el tiro. No me parece mal tirado, porque al fin y al cabo no deja de ser un jugador de un filial y que yo creo que puede, evidentemente, para jugar con el Atlético de Madrid, el primer equipo no, pero quizá para segunda división puede dar el salto en la talla. El tema de César De La Hoz, quizás lo único que me hace dudar es cómo está para competir un puesto de titular hasta que llegue Luismi. Al final va a requerir que sea un jugador que te pueda completar prácticamente todos los partidos, ¿no? Entonces, hombre, y a un nivel físico alto. De La Hoz en la 22-23 juega bastante en primera. En la 21-22 es clave para el ascenso de la Almería, pero claro, ya nos estamos yendo muchos años atrás. Es cierto que, por ejemplo, en la 24-25 con el Oviedo, bueno, pues ha tenido poquita participación, no ha sido protagonista. Pues si queréis, lanzo ya el siguiente nombre, que es un poquito también la fórmula de cesión. Ya el tema de contrato, salario, te lo dejo a ti, Salva. Ahí ya no. Ahí ya no te metes.
Ahí ya no me meto. Y digo que este más cesión, porque bueno, es un jugador que tiene ahora mismo blindado el Atleti, tiene todavía 2 años más de contrato y me refiero a Unai Vencedor, jugador joven, porque tiene apenas 24 años, pero es cierto que ya en cuanto a experiencia, pues es un futbolista que la segunda división se la conoce a la perfección. El año pasado ya estuvo en el Racing, el año anterior estuvo en el Eibar. En primera división, cuando empezó a debutar con el primer equipo del Atleti, tuvo incluso cierto protagonismo con apenas 19 años. De hecho, creo que llega a sumar en una temporada 20 titularidades. La siguiente también suma más de 20, pero es cierto que empezó a perder fuelle y quizás no ha estado teniendo tanto protagonismo. Aquí depende del protagonismo que vaya a tener, ¿no? En el Atleti esta misma temporada, pero teniendo en cuenta que las últimas temporadas que ha estado, pues ha jugado más bien poco, pues puede ser una buena opción, ¿no? Una cesión de nuevo en segunda división, a un Málaga que con esta bajada de Luis Sánchez a priori tiene una posición privilegiada, ¿no? Porque se pueden ganar la titularidad y, como ya digo, jugador joven que se conoce la categoría y que en esa fórmula, ¿no?, de cesión, pues puede ser una opción interesante para el Málaga. Sí, además este nombre que tiras es que yo creo que tiene mucha competencia en el Athletic. Hablamos de Ruiz de Galarreta, hablamos de Jaureguizar, hablamos de Vesga, hablamos de Beñat Prados, que ahora mismo no está disponible, pero en cuanto se recupere también va por delante suya. No sé, creo que hay mucho nombre que le tiene ganada la partida a Unai Vencedor. Creo que el año pasado lo hace bien, sobre todo en la primera vuelta con el Racing. Al final, hablar del Racing es todos los jugadores en la primera vuelta escandalosos. En la segunda vuelta, pues pegan un bajón, pero este no perdió la titularidad o no tuvo a lo mejor sus más y sus menos con José Alberto López. Yo no sé si habrá intereses o no, a lo mejor de un Deportivo Alavés, equipo de primera, pero a mí me parece un nombre que está bien tirado y que, lo que tú has dicho, conoce la categoría. Ya son 2 años de forma consecutiva jugando en segunda. Es cierto que por el norte, nunca ha sido por el sur. No sé si esto a lo mejor es algo que a él no le llama o que no se le ha prestado nunca. Algún partido quizás sí que ha jugado en el sur, aunque Bueno, haya sido ya, de pero rival. no de equipo, no de equipo. Pero bueno, oye, que ya hemos dicho muchas veces que el Málaga tiene un vestuario muy vasco, así que a lo mejor eso pues no es impedimento para que Vencedor pueda venir a Málaga. Yo creo que de lo que hemos dicho, de todos los que hemos dicho, yo creo que es el más fiable, ¿no? Al final es el que más hemos visto y más se puede asemejar a lo que le puede pedir Pellicer y lo que ya hemos visto en segunda recientemente. Y también seguramente será el más difícil, porque Sí. no creo que... O sea, primero hay que ver si se queda en el Athletic y luego si sale, pues tendrá varias novias, evidentemente. Totalmente. Y bueno, ya tengo también un par de apuntes. Uno de ellos es tirar del filial a Riaza. Pero claro, esto es como también el debate que se abrió hace unos meses con Chupete, ¿no? El tirar de un jugador del filial para cubrir una baja, darle también esa importancia cuando además pues no ha tenido todavía protagonismo, ¿no?, en el primer equipo. Creo que le falta bastante. Después otro nombre que sé que no va a pasar, pero lo quiero decir, Manu Molina. Tiene equipo, se ha ido hace apenas unos meses, es un perfil más o menos similar, pero sabemos que no va a pasar. Similar. Hombre, a Cuidado. ver, es mediocampista para organizar el juego, ¿no? Pero Básicamente. lo de Manu Molina, que por cierto, cuando salió de Málaga yo era el primero que puse el grito en el cielo de no lo entiendo, pero estamos a mediados ya de agosto y todavía no tiene equipo. Me llama la atención, no tiene equipo en segunda. No sé si es que no se le están apareciendo oportunidades y por esto termina en primera federación, pero bueno, en su momento ya en el Málaga nos lo contó él. Terminó en el Málaga de esa manera, iba a ir al Zaragoza, ¿no? ¿Al Zaragoza o al Tenerife? Al Tenerife, perdón. Iba a ir al Tenerife y el Tenerife no terminó cerrándolo y terminó yendo a primera federación, a un proyecto evidentemente ambicioso. ¿Y algo más, Javi? Nada, poco más. Yo te quiero tirar un nombre, a ver cómo tú lo ves, que además lo ha propuesto hoy David por el grupo interno que tenemos. Tú lo tienes más controlado que nosotros, evidentemente. ¿Alejandro Marcelo qué? Del Antequera, para quien no haya visto nunca jugar a Alejandro Marcelo, jugador el 5 del Antequera. Por perfil es cierto que puede parecerse, ¿no?, a Luismi Sánchez. La cosa es el salto también de categoría y sobre todo la regularidad que ha tenido las últimas temporadas, porque primero, por tema de lesiones, no ha contado tanto en los planes de Jaime Medina este año pasado. Veremos también si lo da Ver Gómez esta temporada. Pero a mí para segunda división se me queda cortito, pese a que tiene mucha calidad, y yo creo que si le respetasen las lesiones, si hubiese tenido unas últimas 2 temporadas donde hubiese jugado bastante, pues creo que podría incluso cuadrar. Pero para el Málaga, cubrir una lesión con un jugador propenso quizá a lesionarse, no sé si es precisamente la mejor opción para el Muy del Málaga. Málaga eso, la verdad. Hablando de jugadores libres antes y ex malaguistas como Manu Molina, están sin equipo Rolón y Ndiaye. Ya puestos a fantasear, pues oye, fantasía pura y dura. En fin, Cinco. ¿cómo?
El 5. Ah, el 5 de la paternal, sí, el 5. 5 de la paternal, sí, hombre. Oye, ustedes por la cajita de comentarios, dejadnos cuál de los nombres de los que hemos planteado por aquí es el que más interés os ha despertado, y de igual forma, a lo mejor hay algún nombre que ustedes consideréis que hay que poner encima de la mesa, pues tiradlo por ahí, por la cajita de comentarios, que os leeremos como siempre. Javi que no sabe silenciarse para toser, y nosotros que ya volvemos pronto por aquí para seguir hablando de más en Proyecto Malaguista.